Amén. Damos gracias a Dios por este día. La verdad es que yo no sabía cómo iba a estar hoy, porque ayer por la tarde, después de la siesta, que os lo cuente mi mujer, estaba con dolor de cuerpo, las articulaciones, con algo de fiebre, dolor de cabeza enorme, pero bueno, Dios obra, también los paracetamoles hacen su labor, hacen su cosa, y aquí estamos compartiendo la palabra. Hoy vamos a continuar, ya tendremos tiempo para dividir el mensaje en dos, para hacer un mensaje de púlpito y posteriormente a hacer escuela de evangelio, pero vamos a continuar teniendo la escuela de evangelio todos juntos. Hoy vamos a estar hablando del sufrimiento, algo que es ajeno a nosotros, ¿verdad? No sé si alguien sabe lo que es sufrir, sabe lo que es pasarlo mal, sabe lo que es tener momentos de dificultad, momentos de hastío, momentos de no saber muy bien qué ocurre ni qué hacer. Y por eso nosotros vamos a estar hablando cómo entender el sufrimiento, cómo comprender realmente desde el origen hasta cómo poder resolverlo. Hemos leído todos juntos en 1 de Pedro 5, del 7 al 11, donde toda la ansiedad nos llama el texto a colocarla sobre Él, porque Él, dice el versículo 7, tiene cuidado de nosotros. Vemos en la introducción que no nos podemos dejar engañar. Esto es lo primero que tenemos que entender. Cuando hablamos de los problemas, hablamos del sufrimiento, no dejarnos engañar por lo que Satanás quiere hacer en vuestras vidas, por cómo él quiere quitaros la bendición, cómo él quiere quitaros el gozo de ser hijos de Dios, cómo quiere llevaros a vivir una vida ajena a todo esto. También no tenemos que dejarnos engañar por el entorno, porque a veces el entorno, las circunstancias que hay a nuestro alrededor nos dan miedo y nos mueven en muchas ocasiones, y a veces nosotros mismos también. Nuestros pensamientos, nuestros prejuicios, la forma en la que nos vemos o entendemos lo que somos, también nos engañan muchas veces. La realidad, ¿cuál es? Todos sufrimos. Y esto es algo que es básico y es normal. Pero los creyentes también sufrimos a veces en nuestra vida. Pregunta para todos. Sí, claro que sufrimos. Los creyentes también sufrimos en nuestra vida. Pasamos por momentos complicados y difíciles. Y el mayor ejemplo que podemos colocar en la palabra de Dios, podemos poner un ejemplo en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuál es en el Antiguo Testamento el mayor ejemplo de sufrimiento? Job. Es el mayor, ¿no? Porque es el más obvio, es un libro que da angustia leer. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Quizá uno de los mayores ejemplos de sufrimiento. Hay muchos. Yo suelo colocar el mismo, a Jesús en el Getsemaní. Estaba sufriendo Jesús, estaba clamando, se sentía solo. Podemos volver a leer esos textos. Todos sufrimos y todos pasamos por momentos sensibles. Pero es que no hemos sido creados para estar en esos momentos. No hemos sido creados para estar así. Hemos sido creados para vivir en la felicidad de estar con nuestro Padre. ¿El problema dónde está? Pecado, que el pecado trae separación y la separación trae sufrimiento. Dios quiere que nosotros, siendo salvos, no suframos. Hay que editar esa parte. Dios quiere que nosotros, siendo salvos, no suframos, ¿vale? No suframos. Lo editamos luego después. Así que entendiendo estos 5 puntos y colocándolos en la introducción, vamos a verlos y vamos a profundizar un poquito más en ellos. En primer lugar, ¿cuándo comienza y termina el sufrimiento? Pues empieza el sufrimiento en Génesis 3. El hombre y la mujer se separan de Dios y empiezan a sufrir. Y vemos cómo en este punto la serpiente dice a la mujer, no vais a morir. Bueno, literalmente en ese momento no iban a morir, pero sí espiritualmente. Sí iba a comenzar una muerte espiritual que les iba a llevar a lo que vamos a leer después. ¿Por qué? Y seréis como Dios.
Es decir, les quiere elevar en un lugar que nunca pueden estar. Es el engaño y la mentira de Satanás. Lo que ahora hablan en la sociedad. Vamos a ser como dioses. Tú eres tu propio Dios. Tú puedes engrandecerte. Génesis 3, 16 al 20. ¿Cuál es o qué es lo que trae la separación? Vemos marcado dolores, el deseo se enseñoreará de ti, maldita serás tú, espinos, cardos, sudor, polvo eres, polvo volverás. ¿Cuál es el resultado de separarse del Señor? Es sufrimiento. Es sufrimiento. De una forma o de otra, esto es sufrimiento. Y así es como nosotros estamos. ¿Dónde empieza el sufrimiento? Génesis capítulo 3. Tan importante es este versículo, este capítulo. Génesis capítulo 3, el comienzo de nuestros problemas. Aquí nacen los problemas. No, pero es que el problema es mi marido, que es no sé qué. No, el problema es mi esposa, el problema es mi jefe, el problema es Génesis 3. Porque si nosotros no estuviésemos separados de Dios, no habría problemas. ¿Cuál es el problema? Que tenemos aún mucha naturaleza aquí dentro. ¿Cuándo termina el sufrimiento? Cuando muramos. Yo sé que es triste, pero es que es así. Es decir, los problemas en nuestra vida van a llegar hasta aquel día, como nos habla esta parábola en Lucas 16, en los cuales aquel que tiene el Evangelio irá al cielo y aquel que no lo tiene irá al infierno. Para nosotros acaba ahí el sufrimiento. El mendigo no tiene dinero, no tiene casa, no tiene nada, pero en el momento en el que él va a partir con el Padre, se acaba todo sufrimiento. Ahora, los que no tienen a Cristo continúan con Él. Eso es lo triste. Pero entendiendo dónde empieza y dónde acaba, tenemos que entender y profundizar más nosotros mismos y las personas que hay a nuestro alrededor. Génesis 3 del 1 al 6, pecado, separación y sufrimiento. No os olvidéis de esto. ¿Por qué la gente sufre en el mundo? Porque está separada de Dios. ¿Y por qué? Porque hay un pecado. ¿Por qué la gente lo pasa mal? Por culpa de esto. Es la esencia de todo problema del ser humano y de este mundo, de esta sociedad y de esta cultura. Juan 8, 44. ¿Cuál es la realidad del ser humano? Hijos de su padre el diablo. Cuando Jesús dice estas cosas, habla a los fariseos, a los irreprensibles, a los perfectos, a los religiosos, a los impolutos, a los que son níveos en la fe, que son perfectos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque no han entendido el pacto, no entienden el Evangelio, no entienden el mensaje de Cristo. Y da igual lo bien que puedas vivir, ellos son de su padre el diablo. Están en pecado, están en separación y en sufrimiento. No entendían el mensaje del Evangelio. Efesios 2, del 1 al 2. El otro tiempo, ¿cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados, siguiendo la potestad de Satanás. Pero ahora, ¿dónde estamos? En otro tiempo, en otro momento, en otra circunstancia. Ahora no estamos ahí, ahora estamos en la vida que Él nos ha dado. Pero esto es la realidad del mundo. Y esto era mi realidad antes. Yo seguía la potestad del mundo, haciendo lo que era coherente, lo que era normal, lo que era obvio. Pero eso no resuelve nada. Eso no me da a mí ninguna respuesta. ¿Qué es lo que a mí me da respuesta? Estar en Cristo. En Él, aquel que nos da vida. Pero así está sufriendo la gente. Hechos 10, 38, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que hacían? Jesús sanaba a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Cuál era la realidad del campo de la que te habla este versículo?
Que Jesús lo que hacía era dar respuesta a aquellos que estaban oprimidos por Génesis 3. Oprimidos de una forma espiritual, oprimidos de una forma mental o emocional, oprimidos de una forma física. Era la liberación completa de las personas. Pero, ¿a qué se refiere oprimidos por el diablo? Oprimidos por aquel que en Génesis 3 comenzó esa labor. Así que cuando Jesús daba respuesta, no daba respuesta a algo circunstancial, humano o momentáneo. No daba una respuesta únicamente a, ay, yo sé que estás triste porque tu suegra es muy pesada contigo, o porque tus hijos te dicen, o porque te han echado del trabajo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Cristo soluciona el problema original de la persona. Soluciona Génesis 3. ¿Qué quiere decir? Que como yo ya no estoy bajo la influencia del pecado, yo no estoy separado de Dios, mi sufrimiento tiene que cambiar. Los problemas seguirán, pero mi sufrimiento tiene que cambiar. ¿Cómo lo vamos a resolver? Punto número 3. Primera de Juan 3:8. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Cristo. ¿Quién tiene poder para deshacer las obras del diablo? ¿Quién tiene poder para deshacer el ejército espiritual que hay en contra? ¿Quién tiene el poder para salvar al pueblo de una amenaza exterior? Es un rey. Cuando había una invasión, ¿dónde iba el pueblo a pedir ayuda? Vamos al rey, porque es el que tiene el poder y tiene la autoridad. ¿Ha ocurrido un problema? ¿Dónde vamos? Vamos al rey, porque el rey es el que tiene los ejércitos que los pueden enviar a defendernos. Cuando yo tengo un problema, ¿a quién voy? Voy al que tiene el poder para solucionar mi problema. Pero no mi problema humano únicamente circunstancial y temporal. Además de eso, tiene poder para solucionar el problema original de la persona. Para que toda la oscuridad que hay en el mundo pueda resolverse en este momento. Por eso Cristo es el verdadero Rey. Es el que deshace las obras del diablo. Además, Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo que nadie va al Padre si no es por Él? ¿No hay otra forma de ir a Dios? ¿Vamos a construir una torre de Babel a ver si llegamos al Olimpo, donde están los dioses? ¿Vamos a darnos en la espalda golpes para ser justos y para que Dios nos mire? ¡Ay, mira cómo sufren! ¿Vamos a recorrer metros, cientos o kilómetros de rodillas? ¿Qué vamos a hacer para llegar al Padre? Solamente a través de Cristo. Como el verdadero profeta. Cuando nosotros leen los libros de Reyes y de Crónicas, ¿quiénes son los que pinchaban a los reyes y los que hablaban al pueblo? Rey, no lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Rey, te estás desviando. Elías lo hizo. Acab, no. No escuches a tu mujer Jezabel, ve por el lado correcto. No, porque Baal es el rey, que no te va a ir bien. Y Elías estuvo ahí con Acab y con Jezabel, que hablamos un poquito de ellos hace unas semanas. Le intentaban matar, por eso huyó y estaba en depresión y querían morir. Señor, ya, llévame contigo. ¿Pero qué eran? ¿Quiénes eran los profetas? Los que guiaban al pueblo a encontrarse con Dios. Los que cuando estaban perdidos en sus ideas, en sus religiones extrañas, en la idolatría, iban los profetas y guiaban. No, es por aquí. Es por este sitio. Solamente Dios. Esta es la respuesta. Es el movimiento de Mizpa con Samuel. Samuel como profeta de Dios. ¿Qué les dijo? Solamente adorad a Dios. Quitad todos los ídolos.
Y mientras que Samuel estuvo juzgando, profetizando y haciendo de labor de sacerdote, no volvieron a atacar los filisteos. El pueblo volvió a donde tenía que estar. Cristo es nuestro verdadero profeta. No hay forma para llegar a Dios. Ni la bondad, ni la buena vida, ni las acciones, ni nuestro sufrimiento, ni el dinero, no hay nada. Solamente Cristo. Pero además, Cristo como verdadero sacerdote, ¿qué es? ¿Qué hacían los sacerdotes? Hacían, entre otras cosas, el sacrificio por el cual se estaba pagando, se estaba perdonando el pecado del pueblo. Se estaba haciendo esa labor de mostrarle a las personas, mirad, este animal que está muriendo, tendríais que ser vosotros, porque vosotros, como ser humano, estáis en vuestros delitos y pecados. Vosotros tendríais que estar ahí muriendo. Pero sin embargo, Dios, ¿qué es lo que hace? Entrega a ese animal sin mancha y sin culpa para que Él muriendo, vosotros no lo hagáis. Generación tras generación, siglo tras siglo, hasta que, 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué dice? Que Cristo hizo un sacrificio útil y apto para todo el mundo. Ni animal ni persona. ¿Cuál es la gracia? Cristo lo hizo. Dios mismo baja como ser humano, como hombre, y muere por nuestros pecados como el verdadero sacerdote que limpia el pecado del pueblo. Rey, profeta, sacerdote. Es Cristo. Ahora entendemos por qué se llama el ungido. Porque Cristo, como sabéis, Cristo, Mesías ungido, es la misma palabra. Ungidos los reyes, ungidos los profetas y ungidos los sacerdotes, ungido Cristo para darnos esta respuesta completa. ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? Cuando yo entiendo al Cristo completo. ¿Cómo yo entiendo quién soy y dónde estoy? Cuando yo entiendo que Cristo es mi Rey, es mi profeta y es mi sacerdote. Que Él tiene el poder para deshacer las obras del diablo en mi vida y alrededor de mi vida. Cuando yo entiendo que es el profeta por el cual yo puedo encontrarme con Dios. Jesús es Emmanuel. Y cuando yo puedo entender que mis delitos y pecados ya están solucionados en la cruz, pasado, presente y futuro, en Cristo. Entonces, ¿qué pasa con el sufrimiento? ¿Qué pasa con él? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Isaías 52, del 2 al 6. Nos quedamos con los versículos 5 y 6. ¿Qué es lo que te está diciendo Isaías? Estos versículos se leyeron, recuerdo, hay un vídeo en el que unos creyentes con una tradición judía iban por la calle y a personas, chicos y chicas jóvenes, les preguntaban y les decían, mirad, os vamos a leer unos versículos y me vais a decir si son del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y empezaban a leer, estas personas haciendo este vídeo, y leemos estos versículos. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y todos decían, no, esto suena a Nuevo Testamento. Suena a Nuevo Testamento. ¡Ay, sí! ¿Y de quién crees que está hablando? Y decían, bueno, pues no sé, yo diría que están hablando de Jesús, de Yeshua. ¿Ah, sí? Y luego les decían, pues no, es Isaías, Antiguo Testamento. Y entonces de esa forma les hablaban de cómo el Antiguo Testamento está haciendo referencia a Cristo. ¿Por qué es importante entender esto?
Porque mi sufrimiento lo tiene que llevar Jesucristo en la cruz. Mi sufrimiento tiene que estar ahí en la cruz. Porque ahí en la cruz está Génesis 3. Y si Génesis 3 está en la cruz, ¿yo por qué entonces estoy sufriendo ahora? ¿Por qué yo me siento como si fuera un no hijo de Dios? ¿Por qué yo a veces sufro y lo paso mal como alguien que no tiene a Cristo en su vida? ¿Por qué yo a veces vivo en esta circunstancia? Mateo 8, del 15 al 17, dice, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Por qué yo ahora sufro tanto? ¿Por qué yo ahora sufro si no estoy en Génesis 3? Si yo he aceptado a Cristo, ya soy un hijo de Dios, sufrir ya no es algo mío, no va con mi identidad. Pero, pastor, tengo problemas. Que una cosa es el problema y otra cosa es el sufrimiento. Que una cosa es vivir en un desastre y otra cosa es, yo ya tengo la respuesta, por lo tanto no sufro. Que una cosa es lo que Satanás quiere hacer en mi vida y otra cosa es que no tiene ningún efecto porque yo soy un hijo de Dios. Si yo ya tengo la respuesta, ¿por qué me preocupo? Sufrir ya no es algo mío. Ya no tengo que vivir en sufrimiento. No lo aceptemos como algo natural. Bueno, natural lo es porque somos seres humanos. Y como siempre decimos, tenemos sentimientos, tenemos emociones, sentimientos, emociones, pero sujetas por el Espíritu Santo. Sufrir, eso ya ha sido todo resuelto. Yo ya tengo que empezar a preocuparme por las respuestas que tengo en mi vida. Si estoy preocupado por mi sufrimiento, ¿cómo voy a estar preocupado por hacer la obra y la labor que Dios tiene para mí? No puedo. O estamos ocupados en una cosa o estamos ocupados en la otra. ¿Cómo empiezo ahora? Entonces, que entiendo el sufrimiento. Primera de Pedro 5:7. Echemos la ansiedad sobre Él porque Él está cuidando de nosotros. Señor, toma esta ansiedad, toma esta inseguridad, toma este miedo, porque no es mío. Si yo soy tu hijo, tú te preocupas de mí. Papá, si yo soy tu hijo, mi vida te corresponde a ti, ocúpate de ella. ¿Por qué tengo yo que preocuparme de mi vida? ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? ¿Todo es suyo o no es todo suyo? ¿Es Dios soberano o no es Dios soberano? ¿Es Dios omnipotente o no lo es? Pero no podemos vivir entre medias. No funciona. Así que, Señor, toda la ansiedad, todos los problemas van sobre ti. Escuché una vez un vídeo de estos gurús que vienen desde la India con sus sabidurías y la verdad que dicen cosas que son muy interesantes. Y hablaba de que él ya no se preocupaba por sus hijos, que eso ya te choca, ¿no? Dice, no, ¿por qué? Porque no es mi vida, es la suya. Yo me preocupo de mi vida, me preocupo de lo que tengo que hacer. Y mis hijos ya están en un momento en el que ellos que hagan lo que quieran hacer. Y luego daba sus motivos, sus razones, y como lo trabajan también, pues ¿qué te convencen y todo? Pues es verdad. Pues yo para qué me voy a preocupar de mis hijos. Pero eso lo miro con el Evangelio y lo empiezo a entender. No es lo que él dice, pero entiendo que cuando yo comprendo que mis hijos son remanentes, ya no me tengo que preocupar de ellos. Tengo que ayudarles, les tengo que impulsar, pero al final ¿qué?
Señor, son tuyos. Mi propia vida tampoco me preocupo de ella. ¿Por qué? Porque es de Dios. En el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo, se convierte en Señor de nuestra vida, se convierte en Señor, entre paréntesis, dueño de ella. Gálatas 2:20, estamos crucificados con Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Pero es una realidad o no? ¿Vivimos nosotros o vive Cristo en nosotros? Sí, pero a veces le dejamos un cuartito pequeñito de la casa. Ahí, bueno, tú quédate ahí en la esquina. Tú ahí en el rincón. ¿Por qué sufro? Porque Cristo no reina en mi vida. Y como yo soy el dueño, tengo miedo, y tengo inseguridad, y tengo temor. Pero cuando Cristo reine 100%, ya no me preocupo, porque ya es Cristo el que vive en mí. Señor, ocúpate de lo que tengas que hacer. Juan 2, del 1 al 11. ¿Cómo vamos a comenzar hoy? Haced todo lo que os dijere. Versículo 5. ¿Qué es lo que les dijo en las bodas de Caná? María, lo que Él diga, hacedlo. Escuchadle, haced lo que os diga. Y llega Jesús, las tinajas, el agua, el vino. Es simplemente un versículo representativo de todo lo que habla el Nuevo Testamento. Seguid las palabras de Cristo. Seguid el mensaje del Evangelio. Es lo mismo que le dice Pablo a su discípulo Timoteo: sigue la palabra, sigue el Evangelio, sigue en aquello en lo que te has beneficiado, sigue la palabra que has recibido, haz lo que Cristo te dice que hagas, no pienses tanto, porque si piensan tanto, ¿cómo que le demos tinajas de qué va a hacer, qué con el agua en anda? No hubiera habido milagro si hubieran pensado y si hubieran sabido lo que Cristo iba a hacer. No tiene sentido. Si los discípulos hubieran hecho lo que ellos pensaran, no hubieran vuelto nunca a Jerusalén. Como Tomás, cuando dice, venga, vamos a Jerusalén. Y él dice, bueno, vayamos y muramos todos con él. Aún no sé si lo dijo con ironía o lo dijo con convencimiento, no lo sé. Pero de verdad, si ellos hubieran sabido que Jesús iba a morir, ¿hubieran vuelto a Jerusalén? Si Pedro cogió una espada y se puso a matar a personas, le cortó la oreja a uno, nunca hubiera habido el sacrificio de Cristo, porque no es coherente conforme a nuestro pensamiento. Pero aún así, lo que Cristo os diga que hagáis, hacedlo. Lo que os diga la palabra, hacedlo. Ya, pero es que estamos en otros tiempos, la palabra. Ya, pero es que ahora me viene mal, porque ahora resulta, haz lo que te dice Dios. Haz lo que está en la palabra, haz lo que Dios te está diciendo en este momento. Hazlo, porque cuando tú haces lo que Cristo te dice que hagas, hay bendición y hay respuesta. Cuando tú haces lo que tú crees y tú quieres, allá tú. Por eso yo puedo estar tranquilo, porque yo intento hacer en mi vida lo que Dios quiere que haga. Por eso del resultado no me preocupo. Funciona, no funciona, me va mal, me va bien, mejor, peor economía. No me preocupo porque es lo que Dios quiere que haga. Estuvimos hablando la semana pasada de la vara de Aarón, la asociación de Mari Carmen y Alberto. ¿Irá bien? ¿No irá bien? ¿Tendrá respuesta? ¿No tendrá respuesta? ¿Tendrá acogida? ¿No tendrá acogida? ¿Ayudará a mucha gente? ¿Ayudará a poca? Pues no lo sé y no lo sé. Y no me importa. ¿Qué es lo que me importa? Señor, ¿tú quieres que haga esto? Pues lo haré. Y el resto es tu problema. Es tu problema. Yo hago lo que tú quieres que haga en este momento. Y así se acaba el sufrimiento. Ay, pero es que me siento enfermo. Yo ayer, si hubiera podido, hubiera dicho a alguien,
predica tú mañana porque yo mañana no voy a estar vivo. Viendo cómo estaba ayer, cómo iba empeorando, digo, mañana no voy a estar mucho mejor. ¿Qué es lo que hago? Pues bueno, pues ya me levantaré, ya Dios me dará fuerza y ya predicaré. ¿Por qué? Porque es lo que hay que hacer. Y Dios obra, y Dios da fuerza. ¿Es difícil? Pues será difícil. Pero también es difícil ir a trabajar todas las mañanas, y lo hacemos. O estudiar, o cuidar a los hijos, y no los dejamos en un cuarto. ¡Hala, ahí os quedáis, me voy de vacaciones! De hecho, esto lo hizo una mujer no hace mucho en Estados Unidos, creo que fue, y cuando llegó, el niño estaba muerto. Esa mujer creo que está en la cárcel ahora mismo. No, es que no sabéis los problemas que yo tenía, cómo vivía, entonces necesitaba un no sé qué, justificándose. No está bien, Génesis 3. Así es como está el mundo. Y a mí a veces, pues mira, me voy de vacaciones. ¿Pero qué? No puedo. Porque tengo hijos, porque hay responsabilidades, porque no tengo dinero. Pero me gustaría hacerlo. No puedo, pues ya está. ¿Qué es lo que hago? Lo que Dios quiere que haga. Y ahí recibo gracia. Y ahí supero todas las cosas. No hay sufrimiento. Así que cuando sintáis esos pensamientos, esas circunstancias, rechazadlo. Satanás, no me vas a engañar. Voy a recibir gracia. Dios me va a ayudar. No me va a impedir esto que yo haga lo que tengo que hacer. No me va a impedir este sufrimiento o esta circunstancia que yo esté haciendo labor de evangelista. No me va a apartar de mi camino. Así que, Padre, te lo entrego a ti. Y el sufrimiento se irá. Y si Satanás viene a por vosotros, recordad, ¿dónde está Satanás? ¿Cómo dice el texto? Está pisado por la cruz de Cristo. Romanos 16, 20, creo que es. Y pondré dentro de poco a Satanás bajo vuestros pies. ¿Porque tenemos poder? No. Porque tenemos a Cristo. Y lo que pisa la cabeza de la serpiente es el nombre de Cristo. Y es la labor que Cristo ha hecho. Así que, hermanos, os bendigo en el nombre de Cristo para que viváis en la felicidad, en el gozo y en la gracia del Evangelio. Y aquellos que sufráis, como todos sufrimos, recordad quiénes sois. Recordad quiénes sois y enraizad en ello. Y ese sufrimiento se irá. Y llegaremos al punto, ¿sabes cuándo? ¿Sabes cuándo desaparecen los problemas? Cuando no los ves como un problema. ¿Queréis que desaparezcan todos los problemas? No los veis como un problema. Entonces ya no es un problema. La circunstancia va a estar, pero ya no será un problema, porque tenemos todo en Cristo. Padre, gracias por este día que tú nos has dado. Gracias porque no hay enfermedad, no hay circunstancia que nos permita cumplir con tu plan y con tu propósito. Gracias, Padre, porque hoy estamos aquí, todos juntos, y podemos confesar a una que Jesús es el Cristo, y que terminó y acabó con Génesis 3, y que Génesis 3:15 nos habla de la bendición que tenemos ahora, de la simiente que aplasta la cabeza de la serpiente, y que nos da ahora la mayor respuesta, que es hacernos tus hijos, llevarnos a ti. Gracias, Padre, porque tenemos a Cristo, profeta, sacerdote y Rey de nuestra vida. Y eso es todo para nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.